¿Cómo están todos? Bienvenidos. Continuaremos con la serie El Rollercoaster. Cuando llegue ese momento, dime si has cambiado de opinión, ¿de acuerdo? Dijo él como si fuera tan fácil, pero en realidad le dolía tanto que sentía ganas de llorar. ¿He cambiado?, susurró Pure. No podía discutirlo, porque en el fondo sabía que algo había cambiado en ella. ¿Alguien te hizo feliz en mi lugar cuando yo no estaba? El reloj había llenado ese espacio a la perfección, con su alegría, su consuelo y su sonrisa radiante. No tienes que responderme ahora, te lo preguntaré de nuevo. No tardaré demasiado. El silencio de la chica desesperó a él. Tenía tantas preguntas, estaba tan herida y abatida, que no puedo encontrar mi propia felicidad. Me alegro de que te vayas a divorciar, él. Pareces tan desconcertada. Tengo miedo, Pure. Lo siento. La joven, que se sentía tan abrumada, apartó la mirada y se disculpó con voz ronca. Ver a él con muchas ganas de llorar era demasiado tarde. Así que de verdad tienes a alguien que te hace feliz cuando no estoy, murmuró él débilmente, forzando una sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su esperanza de vivir en libertad con la mujer que amaba, con todo su corazón, se desmoronó ante sus ojos. La luz que comenzó a brillar desaparecía en ese instante. Él nunca le pidió que esperara, nunca quiso pedir que Pure siguiera adelante, pero cuando Pure ya no la esperaba, ya no estaba allí, a ella le costaba mucho aceptarlo. Regresas hoy a Bangkok, ¿verdad? Pasa por la casa, quiero hablar contigo de algo. El mensaje de su hermano mayor hizo que la persona que estaba a punto de bajar del coche frente al taller de cerámica se detuviera y se quedara quieta. Luego frunció el ceño, preguntándose sobre la importancia de que su hermano quisiera hablar con ella. Aunque no sabía cuál era el tema en sí, presentía que no sería nada bueno para ella. En la última semana habían ocurrido muchos cambios entre ella y Pure, y para quien contaba los días que le quedaban, pudo sentir de inmediato que el tiempo se estaba acabando. La extraña actitud y la menor cantidad de conversaciones, sumada a la forma en que su hermano le pidió una conversación, hicieron que Locke supiera que esos eventos que sucedían definitivamente no eran una coincidencia. ¿Tienes clases hoy? La puerta de la oficina del dueño del estudio se abrió para dar la bienvenida a la invitada. Un momento después, la voz clara de la visitante preguntó con una sonrisa: «Tengo una clase más tarde. ¿Te irás rápido?» Pure dejó de hacer lo que estaba haciendo y centró su atención en la mujer frente a ella. Juntó las manos y las colocó bajo la barbilla. «No llegué tan rápido, conduje normalmente. ¿Quieres comer algo?» «No puedo, tengo que ir a algún sitio más tarde». «Entonces solo pasas a verme». «Solo para ver tu rostro, te extraño». «No hemos hablado mucho, ¿verdad?» Pure sabía que lo que hizo había agrandado la distancia entre él y Love en muy poco tiempo, igual que les tomó poco tiempo acercarse. Su amistad empezó emocionante. La emoción fue aumentando gradualmente a medida que avanzaba, pero cuando llegó la caída se desplomó a un nivel terriblemente bajo. «Para empezar, no estamos en un romance para hablar a diario». Fue una frase que reconocía la verdad y expresaba algo al mismo tiempo. La desaparición de Pure impactó profundamente a quien la extrañaba. Era algo de lo que incluso quien desapareció intencionalmente era muy consciente. Aún así, la hermosa mujer decidió hacerlo, así que Love no dio señales de molestarla. La chica alta simplemente permaneció en silencio, en su sitio. Si Pure la llamaba, estaría encantada, pero si Pure no la contactaba en absoluto, su día a día se volvería solitario y sin vida. Todo dependía de la mujer mayor, ya fuera alegría, sonrisas o incluso lágrimas. Pure era quien lo tenía todo en sus manos. Love en el fondo se sentía bastante culpable por actuar de forma diferente, sin explicarle el motivo a la otra joven. Durante ese tiempo, Pure no prestó atención especial a nada, ni a Love ni a él. Decidió distanciarse de ambas con la esperanza de reconsiderar a fondo su corazón, pero pareció no servir de nada. Solo lastimó los sentimientos de los demás. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.